Gracias por sintonizar el zumbido del moscardón. Una disculpa por no haber podido estar en estos últimos días, pero bueno, seguimos con esta columna informativa. No hay que quitar el dedo del renglón. La mañana del martes, después de la represión contra las feministas que se manifestaron en el Zócalo capitalino por parte del gobierno morenista de Claudia Sheinbaum, el presidente, así en minúsculas y entre comillas, dijo tajante que se iría si en México marchaban 100,000 personas en su contra, pero puso un candadito. Dijo que sus encuestas no le favorezcan. Y hay infinidad de sondeos que no le favorecen, aunque él solo le hará caso a los suyos. Pero hay un referente bien interesante. Hace unos meses el colectivo www.change.org, que ha modificado la manera de hacer las cosas en varias partes del mundo, lanzó una convocatoria para firmar un documento en donde se pide la salida de don López por carecer de sus facultades mentales. Hoy han firmado esa solicitud 453,000 personas, mexicanos con nombre y apellido, y además ha habido manifestaciones en su contra en 22 entidades del país. La más reciente hace poquito en el puerto de Veracruz, un bastión morenista donde le gritaron cosas horribles al inquilino de Palacio Nacional. 4,5 veces más que lo que exige don López para irse a la chingada, ese rancho que tiene allá en Palenque, y que le regalaron donaciones de mexicanos durante 18 años de campañas políticas viviendo del erario de quién sabe cuántos estados de la República. 453,000 firmas de mexicanos hartos de tanta ineptitud me parecen suficientes como para que don López se ponga a pensar en una dimisión anticipada. Pero lo más interesante de esta propuesta de change.org es el motivo por el que pide las firmas. Señala que las constantes comparaciones que ha hecho don López con el expresidente Benito Pablo Juárez García, una figura por la que siempre ha hecho pública su admiración, son muestra de su incapacidad para mantenerse al frente del gobierno. La petición señala que los firmantes exigen que AMLO sea destituido a la brevedad ante los cada vez más recurrentes pensamientos confusos del presidente y evidenciando él mismo su enfermedad mental. ¿AMLO loco? Dicen que entre la locura y la genialidad hay poco espacio, y me atrevería a pensar que don López es más que loco, un genio, un mago, un hipnotizador de masas, un flautista de Amelín, un pastor que guía las ovejas al matadero, pero que tiene un defecto, que líderes como él, por ejemplo, Adolfo Hitler o Fidel Castro, nunca tuvieron. Ese defecto es la ineptitud. Andrés tiene una clara falta de aptitud y actitud para gobernar. No conoce de economía, no sabe de matemáticas, mucho menos de administración pública, absolutamente nada de control sanitario o de seguridad, y acomoda la historia conforme su cerebro dañado ya por la senectud no se lo permite. Y para acabar de amolarla es un necio autoritario. Hay muchos ejemplos, pero usaremos el último. Mandó a hacer una consulta para enjuiciar expresidentes de la República. No consiguió los 2,800,000 firmas necesarias. Como no las consiguió, firmó un documento que envió al Congreso de la Unión para que éste se lo enviara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo dictamen dice que es un rosario de inconstitucionalidades. Como sabe que la Suprema Corte echará abajo la petición, pretende ahora cambiar el artículo 35 de nuestra Carta Magna para que no haya candados respecto de las consultas públicas. Necio, inmenso, sí, loco no. Los diferentes dislates de don López en las mañaneras le han valido que varios comunicadores de renombre, entre ellos Broso, Loret y otros más modestos, pensemos que sí padece de sus facultades mentales, quizá demencia senil o esquizofrenia paranoide, como ya lo dije, pero para cerciorarnos también tenemos candados. El asunto de la salud física o mental de un presidente de la República es un tema que se considera de seguridad nacional. No podemos pedir siquiera en una consulta pública que se le hagan unos estudios de índice de inteligencia, IQ, o comprensión, o de salud mental al presidente, como si estuviéramos en la Roma de Calígula, que hizo cónsul a su caballo, o de Nerón, que mató a su madre para sacarle el vientre y ver de dónde venía. Lo primero que debemos exigir los mexicanos al conocer a nuestros candidatos es justamente su salud mental, porque si es verdad la máxima filosófica que dice que el poder obnubila al inteligente pero idiotece al ignorante, nos ocupa entonces preocuparnos
por escoger al individuo más inteligente de todos los contendientes que tengamos y evitar que nos vuelva a gobernar un ignorante. Muchas gracias.